En el siguiente video expondremos los puntos más relevantes del sistema de protección reforzada de la Ley de Contrato de Trabajo. El ordenamiento jurídico procura que la relación laboral se mantenga hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios, pero reconoce distintos modos de extinción anticipada del contrato de trabajo. Modos que no generan consecuencias indemnizatorias, modos que generan derecho a la indemnización reducida, modos que generan derecho a una indemnización completa y modos de extinción que determinan indemnizaciones agravadas. El despido en muchas ocasiones genera derecho a indemnizaciones. Podemos decir que la indemnización es el modo de concreción legal del mandato constitucional de protección contra el despido arbitrario, establecido en el artículo 14 bis. Si bien no garantiza la seguridad en el empleo, sanciona la privación del mismo con una imposición pecuniaria tendiente a resarcir los daños contractuales derivados del despido injustificado. Existen situaciones especialmente tuteladas por el legislador en las que el despido arbitrario determina el derecho a percibir una indemnización adicional o agravada, pues además de afectar el derecho de estabilidad en el empleo, afecta otros intereses o derechos dignos de protección. A fin de tutelar adecuadamente estos derechos, el ordenamiento jurídico ha debido reforzar en ciertos casos la estabilidad en el empleo de los trabajadores que atraviesan dichas situaciones. Dicho refuerzo puede lograrse mediante la adopción de un sistema de estabilidad propia y la consiguiente nulidad del despido, o la impropia, agravando las indemnizaciones derivadas del despido arbitrario. Las indemnizaciones agravadas comprenden al despido por maternidad, despido por matrimonio, despido del trabajador enfermo, despido ante tempus, despido del trabajador no registrado o deficientemente registrado y el despido del representante sindical. A su vez, la Ley Nacional de Empleo fija multas y las leyes 25.323 y la 25.345 fijan incrementos indemnizatorios. Dentro del sistema de protección reforzada de la LST se contempla el despido por maternidad y por matrimonio. El despido que obedezca a alguna de estas causas se verá sancionado por una indemnización agravada, debiendo pagar el empleador el equivalente a un año de remuneraciones, además de la indemnización prevista por el artículo 245 de la LST. En este aspecto, el legislador ha consagrado este reforzamiento de la estabilidad en el empleo con tres finalidades: proteger a la mujer y a la familia, manteniendo indemne su sustento económico; evitar despidos por causas discriminatorias; y evitar que causas económicas desfavorables al empleador incidan en un hipotético despido arbitrario. Ahora bien, dichos institutos deben poderse ver reflejados en la práctica y asegurar a la trabajadora la aplicación efectiva de los mismos. Para ello, la Ley de Contrato de Trabajo establece presunciones en materia probatoria en favor de la trabajadora. El artículo 178 de la LST establece que el despido efectivizado a la mujer trabajadora dentro del plazo de 7 meses y medio, previos y posteriores a la fecha de parto, se debe, salvo prueba en contrario, a causa del embarazo o la maternidad. Para que opere dicha presunción, la trabajadora deberá notificar fehacientemente a su empleador la situación de embarazo. Asimismo, deberá acreditar tal extremo mediante certificado médico en el que conste la fecha presunta de parto, o en su defecto requerir la comprobación a cargo del empleador. Llegado el momento, deberá notificar y acreditar al empleador la fecha en la que ocurrió el parto. Por otra parte, el artículo 181 de la LST establece la misma presunción para el matrimonio, pero en un plazo de 3 meses antes de la fecha de casamiento y 6 meses después de esta, previa notificación fehaciente al empleador antes de empezar a correr el plazo mencionado. La importancia de esta presunción radica en la dificultad probatoria que tendría la trabajadora mujer para probar que las intenciones de su empleador se deben a estos supuestos. Dicha dificultad, como lo cuenta la experiencia, es una razón para que los trabajadores no recurran a la justicia en defensa de sus derechos. Así, en consonancia con el principio protectorio, la ley pone en cabeza del empleador probar que el despido no se debe a causas de matrimonio o embarazo, reforzando así la protección de su estabilidad en el empleo.
La Ley 23.551 regula la protección de los representantes gremiales, sus garantías y el procedimiento que debe seguir el empleador en caso de despedirlos. El representante sindical goza de una estabilidad especial conforme el mandato constitucional que impone al legislador preservar y proteger la gestión sindical. La norma quiso asegurar una permanencia jurídica, es decir, una estabilidad que impide el despido arbitrario y que en caso de rescisión injustificada del contrato el empleador se ve obligado a reincorporar al representante gremial despedido. Por lo tanto, la legislación sindical dispone en su artículo 52 que los trabajadores amparados por la denominada tutela gremial no podrán ser despedidos, suspendidos y modificadas sus condiciones de trabajo durante el tiempo de su mandato y hasta un año más luego de la terminación de aquel, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía. El presupuesto para el ejercicio de la tutela es contar con el título sindical y también la estabilidad alcanza a quienes ejercen la representación en calidad de suplentes. El artículo 49 de la Ley 23.551 cita los requisitos para que proceda la tutela, teniendo como necesario que la comunicación al empleador sea aprobada por medio fehaciente. El trabajador cuenta con diferentes alternativas frente al despido. Según lo dispuesto por el artículo 52, segundo y tercer párrafo, debe entenderse que el trabajador cuenta con dos caminos a seguir: la demanda judicial por vía sumarísima solicitando la reincorporación más los salarios caídos durante la tramitación judicial, y la segunda alternativa consiste en considerar disuelto el vínculo laboral con derecho a percibir las indemnizaciones que la propia ley tipifica. El tercer párrafo del artículo 52 hace referencia a las indemnizaciones debidas en dos supuestos. Cuando el candidato es electo, este podrá percibir indemnización por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le correspondan durante el tiempo faltante de mandato y el año de estabilidad posterior. El segundo supuesto se da en el caso de que el candidato no es electo. Este tendrá derecho a percibir indemnizaciones y remuneraciones del periodo de estabilidad aún no agotados, más un año de remuneraciones. Despido del trabajador enfermo. Dentro del sistema de estabilidad impropia, caracterizado como de validez y simultánea licitud del despido, existen situaciones especialmente protegidas por el legislador, en las que el despido, además de ser arbitrario, suele ser calificado de abusivo debido a las circunstancias en que se decide, razón por la cual los despidos así decididos son sancionados con un agravamiento indemnizatorio. Dicho agravamiento no afecta al sistema de estabilidad impropia, pues los despidos decididos en tales circunstancias siguen teniendo aptitud para extinguir la relación laboral, solo que por haber sido dispuestos en situaciones especialmente tuteladas, reciben una sanción adicional. De allí se sostiene que se trata de supuestos de estabilidad impropia reforzada. Debe incluirse en esta categoría el despido ante tempus, que es el despido del trabajador no registrado antes del vencimiento del plazo de su contrato de trabajo, cuyo denominador común radica en que se afectan otros bienes o intereses tutelados. Entonces, el despido ante tempus, generado por decisión unilateral del empleador, dispuesto antes del vencimiento del plazo, contrato a plazo fijo, o pendientes los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada, contrato de temporada, determina la obligación de abonar una indemnización especial por los daños y perjuicios que se justifiquen sufridos por la ruptura anticipada o, en su defecto, la que fije el juez en función de los salarios faltantes hasta el vencimiento del plazo o temporada. En este sentido, dicha extinción da derecho tanto a la indemnización normal por despido, tarifada por antigüedad o por despido sin causa del derecho laboral, como también a la indemnización de daños y perjuicios del derecho común, daño emergente, lucro cesante y daño moral en caso de que lo hubiera, que incluya la indemnización sustitutiva del preaviso si el monto reconocido en concepto de daños la iguala o la supera. Del mismo modo, y con similares defensas, otro supuesto a considerar es el artículo 213 de la LCT, que prevé que si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de enfermedad inculpable, deberá abonar, además de la indemnización por daños injustificados, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquello, o hasta la fecha de alta. La finalidad de esta norma no es reparar enfermedades, sino proteger al trabajador. En este sentido, no prohíbe el despido del trabajador ni establece la nulidad de tal decisión, sino que genera una obligación extra al empleador. Por ello, la norma es consecuencia del principio protectorio y del de justicia social.